Perfecto, grabando. Buenísimo. Bueno, muchachas, hoy un poco, a diferencia de las clases anteriores, nos encontramos lunes con un material y vamos a trabajar un poco sobre ese material, sobre el cual tienen la primera propuesta de actividad grupal, ¿sí? Hasta el momento venían realizando participaciones en los foros, que les fui dando las devoluciones, en algunos casos con algún comentario, en la mayoría de los casos, el hecho de que hayan participado ya las lleva a una puntuación que va de 70 a 100, 70, 80, 90, 100, y en otros casos, cuando por ahí habría que revisar alguna cuestión en la respuesta, en la participación del foro, está el comentario, está la sugerencia y no les aparece la puntuación. Puede pasar de que se me haya pasado alguna de sus participaciones, ¿sí? que en la lectura haya salteado alguna, puede pasar. Pero bueno, estoy hablando sobre todo el foro 2, que fue el último foro, y en la clase 3 habíamos tenido un formulario, así que ese registro es mucho más sencillo. Bien. Un poco retomar lo de la clase anterior, ¿no? Esto sobre la importancia de reconocer cuáles son las concepciones de ciencia que uno trae, producto de su biografía, producto del imaginario social, como para empezar a pensar nuestras propuestas de enseñanza. Entonces, hoy lo que vengo a presentarles un poco son distintos modelos de enseñanza. No son los únicos. Estos modelos no los vamos a encontrar totalmente puros. Hay docentes que manifiestan algunas características de un modelo, otras características de otro. De hecho, ustedes mismas van a construir su propio modelo personal. Y cuando hablo de modelo de enseñanza, hago referencia a un conjunto de prácticas en cuanto a para qué voy a enseñar ciencias, cómo lo voy a enseñar, qué tipo de actividades voy a elegir, cuáles son las concepciones subyacentes, qué concepciones tengo de manera implícita o explícita y que hacen como todo un paquete que nos permite caracterizar. Uno de los modelos es fácilmente reconocible, ¿sí? Porque es el modelo tradicional. El otro modelo se llama modelo por descubrimiento o modelo de la escuela activa, y el tercer modelo es el modelo actual y nosotros lo vamos a llamar modelo por indagación. O sea, hoy solo vamos a trabajar estos tres. ¿Hay otros? Sí, pero tal vez estos son los que abundan y son los más fáciles de reconocer. Antes de por ahí pasar a una caracterización y demás, quería trabajar, encontré una bibliografía que pueda aportar a lo de la clase anterior. La clase anterior revisamos la concepción de ciencia, y una de las consignas tenía que ver con la revisión entre la visión clásica y la visión actual. Y ustedes se pueden preguntar, ¿no? O sea, sí, perfecto, ¿para qué me sirve a mí conocer las dos visiones sobre la ciencia o las diferencias que se fueron dando a lo largo de la historia? ¿Para qué me sirve? Insisto, dime qué piensas acerca de qué es la ciencia y te diré qué tipo de prácticas vas a llevar adelante. Entonces, de acuerdo a lo que uno va a sostener como definición de ciencia, es el tipo de práctica que puedes llevar adelante en las clases, en sus propuestas didácticas. Entonces, ¿cómo volcamos esto al aula? ¿Sí? Esto lo voy a ir leyendo y se los voy a ir comentando. Veré si se los puedo transcribir y se los sumo, pero bueno, es un punteo que suma lo anterior. En principio, una de las características que tenemos que tener en cuenta es que las observaciones, la práctica científica, no es neutra, no es objetiva, ¿sí? Como se pensaba que el investigador podía desapegarse de muchas cuestiones y ser objetivo en sus observaciones. Entonces, hoy sabemos que la ciencia no es neutra, no es objetiva. ¿Cómo llevo esta cuestión al aula? Justamente promoviendo que los niños expliciten sus preconcepciones, es decir, aquello que saben en relación a, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sigo pensando
que la ciencia trabaja con observaciones objetivas y neutras, es pensar que los niños vienen vacíos a la escuela y no, ellos tienen marcos explicativos en relación a cómo funcionan las cosas. Entonces, esta cuestión de una observación guiada por un marco teórico, lo bajo al aula, dando lugar a que los niños puedan explicitar qué saben acerca de. Y justamente después ayudarlos a elaborar esas teorías. Por ejemplo, vamos a trabajar en el concepto de ser vivo y entonces podemos preguntarles a los chicos, que tal vez son preguntas que nunca se hicieron. ¿Cuándo decimos que algo está vivo? ¿Qué características tiene lo vivo? Entonces, seguramente van a salir cuestiones como cuando se mueve está vivo, entonces podemos poner contraejemplos. Bueno, el fuego también se mueve y está vivo o no está vivo. Una piedra, yo la puedo mover a la piedra, sí, está vivo. Entonces uno va trabajando desde ese lugar. Pero esto es como la bajada al aula. La idea de que la ciencia no trabaja sobre observaciones objetivas y neutras, lo llevamos al aula dejando y dando espacio para que los niños expliciten sus preconcepciones, qué saben acerca de. Y no quedamos solo con lo anecdótico y las cuestiones que puedan surgir de los niños, sino ayudarlos a reelaborar esas propuestas. Bien, otra de las características que trabajamos con respecto a la nueva definición de ciencia es que la ciencia es una construcción social e histórica. ¿Sí? La mirada socioconstructivista la considera como una construcción sociohistórica. Entonces, ¿cómo lo llevamos al aula? Promoviendo lecturas donde se puedan reconstruir las idas y vueltas, los problemas y los tiempos que fueron necesarios para la construcción de determinadas ideas. Favorecer la discusión y el intercambio de ideas en grupos de trabajo. Vamos a trabajar en universo. Entonces, además de las observaciones y registros, podemos incorporar algo sobre historia de la astronomía y contar de qué modo la observación de los astros constituían marcos de referencias para todas las poblaciones, conocer sobre los ciclos de la luna estaba asociado a las actividades humanas, a los cultivos, a los cambios que van ocurriendo en las comunidades. Entonces, y cómo cambió la concepción de dónde están ubicados nuestro planeta, ¿sí? Como antes se pensaba que nuestro planeta era el centro del universo y luego se lo corrió como uno de los otros planetas de un sistema solar que forma parte de algo mucho mayor. Entonces, ¿cómo trabajo? Que la ciencia es una construcción sociohistórica proponiendo este tipo de lecturas, ¿sí? O sea, si yo no lo considero de este modo, dejo de lado la historia de la ciencia. Como quiero incluir la historia de la ciencia, estos relatos, además, buscar la forma de que sean atrapantes a través de cuentos, narraciones, uso de títeres, digo, hay muchas posibilidades, o traer personajes científicos o disputas científicas históricas para trabajar estas cuestiones históricas. No sé, por ejemplo, se me ocurre un títere sobre Galileo Galilei, ¿sí? Y Copérnico, pensando en esto de astronomía. Bien, otra característica tiene que ver con que reconocemos en esta nueva visión de ciencia que no existe un único método científico, ¿sí? Válido para todas las ciencias. Recordemos que la visión clásica se apoya en la existencia de un único método, una receta a seguir para llegar al conocimiento. Hoy sabemos que no. ¿Cómo lo bajó el aula? En principio, diseñar diferentes actividades de aprendizaje, ¿sí? Que incentiven la curiosidad, la imaginación, y no uniformar los cursos de acción. ¿Qué significa esto? Vamos a trabajar germinación, vamos a proponer distintos modos de germinar. No vamos a hacer todos lo mismos y todo vamos a esperar que nos germine el poroto en el frasco con el papel secante y el algodón, porque la ciencia no trabaja de este modo. Hay que diversificar. Entonces, como no existe un único método científico y válido para todos, vamos en el aula a diversificar las propuestas. También considerando cuáles son las propuestas de los chicos. Pienso en germinación.
pienso en que les podemos preguntar, ¿qué necesita una semilla para germinar? Necesita tierra, puede decir un grupo de chicos, y otro grupo puede decir, no, no necesita tierra. Bueno, este grupo va a probar qué pasa si sus semillas las deja en un recipiente con tierra, y este otro grupo va a probar qué pasa si estas semillas no las deja en un recipiente con tierra, pero sí a los dos recipientes le vamos a dar agua, vamos a dejarlos expuestos al sol. ¿Sí? Entonces ahí los chicos van a poder poner a prueba sus ideas y estamos diversificando y atendiendo a que no existe un único método. Bien, otra de las cuestiones es instalar esto de que la ambigüedad, la incertidumbre, la divergencia, la problemática son cuestiones científicas, ¿sí? La ciencia no trata de verdades, hablábamos, trata de interpretaciones de la realidad. Entonces, ¿cómo llevo esto de la ambigüedad, la incertidumbre, la divergencia al aula? Generando propuestas abiertas, preguntas abiertas y respetando tal vez los diversos caminos que elijan los niños para resolver. Presentando situaciones generadoras de conflicto e incertidumbre. Vamos a trabajar burbujas, vamos a hacer burbujas con los chicos y les vamos a proponer que ellos hagan los burbujeros. Bien sabemos que hay determinadas formas geométricas que van a favorecer la realización de las burbujas y otras no. Pero bueno, dejemos que los chicos prueben a ver si puedo hacer una burbuja a partir de un burbujero cuadrado o de un burbujero circular. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Sí? En la divergencia y en la posibilidad de que los caminos sean distintos, es donde se instala esto de la ambigüedad, la incertidumbre, y tal vez con un burbujero cuadrado pero chiquito puedo obtener una burbuja, y no con un burbujero cuadrado grande, ¿sí? Entonces, diversos caminos, ambigüedad, la existencia del conflicto, cómo genero burbujas. Bien, otra de las cuestiones que trabajamos esto de que la ciencia no es la verdad, sino, como decíamos, la interpretación que los científicos hacen de la realidad, vamos a incentivar a los alumnos a la búsqueda de argumentaciones científicamente válidas, ¿sí? Y seleccionar textos que contengan términos precisos que acerquen a esas primeras concepciones que traen los niños y que explicitaron a concepciones y modelos cada vez más científicos. Y finalmente, desde la mirada actual se revaloriza el sujeto de conocimiento. Entonces vamos a centrar el proceso de enseñanza en el sujeto que aprende. Vamos a centrar la actividad como una construcción personal, ¿sí? Vamos a permitir esto de aprender a observar, aprender a pensar, aprender a analizar, aprender a clasificar, aprender a cuestionar, ¿sí? Entonces, de un modo, esto que es una bibliografía que recuperé hoy y que quería compartir con ustedes, suma a esto que habíamos trabajado y para que no quede un tanto en el aire. ¿Cómo bajo las definiciones de ciencia al aula? De este modo, con este tipo de propuestas. En cuanto pueda, lo digitalizo y lo subo y lo sumo al módulo de mirar el mundo con ojos de científicos, porque ahí con eso tiene que ver. Igual ya ustedes fueron tomando nota, pero va a estar bueno que lo tengan también disponible en el aula. Bien. Esto es en relación a la concepción de ciencia, y ahora sí vamos un poquito a los modelos de enseñanza que vamos a trabajar, que como les dije son 3. Vamos a trabajar con un nuevo material que es del libro de García y Domínguez, ¿sí? De la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial. A ver, sí, la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel inicial, de García y Domínguez. En ese material, que es el material que está en la clase hoy, nos vamos a encontrar con 3 relatos, ¿sí? 3 escenas correspondientes a la enseñanza de los huesos y funciones, ¿sí? Entonces, tienen caso 1, caso 2 y caso 3. Más o menos, si los tienen disponibles, estaría buenísimo. Si no, voy a ir leyendo algunas líneas como para empezar a pensar qué hace el docente, qué hacen los niños, qué tipo de interacción se da,
¿Cuáles son las actividades y los recursos que se proponen? ¿Qué concepción de ciencia podemos rastrear ahí en esa escena? ¿Y qué concepción de lo que es enseñar y lo que es aprender también podemos rastrear? A veces va a estar explícito y a veces no. Entonces, en el primer caso, el maestro reúne a los niños y propone que imiten diferentes movimientos que realiza con el cuerpo. Por ejemplo, abrir y cerrar las manos, subir y bajar los brazos, mover la cabeza de un lado hacia otro. Durante la actividad y por medio de preguntas, el maestro solicita que señalen las distintas partes del cuerpo involucradas en los movimientos. Les indica cuáles son los nombres de aquellas partes que los niños no conocen. En el cierre solicita que los niños cuenten lo que hicieron y observaron. En una ficha registra algunas observaciones. Al día siguiente, este docente trae una lámina del esqueleto humano, visto de atrás y de frente, trae un esqueleto de material plástico y el docente es el que va señalando y mostrando las partes del mismo, las partes del esqueleto y de algunos huesos. ¿Sí? Por ejemplo, va diciendo, esto es columna vertebral, estas son vértebras. Con preguntas va solicitando que mencionen los nombres de los huesos que recuerdan los chicos y agrega y aporta información de las partes. Menciona algunas funciones, por ejemplo, que la cabeza y el tronco son de protección. Y se preocupa porque los niños repitan los nombres de los huesos que él indica. En la parte final les entrega un dibujo del esqueleto humano para que los nenes pinten la parte que deseen. Y a manera de cierre les entrega un dibujo del esqueleto humano, a manera de cierre les pide a las familias radiografía de los huesos. Cuando dispone del material, propone con los niños armar un esqueleto articulado y completa él las partes faltantes con dibujos. ¿Sí? Más o menos esta es la primera escena. Cuando lean el caso 2 y el caso 3, van a seguir encontrando similitudes, pero algunas leves diferencias. Entonces, vamos a empezar a desandar esto y esta práctica que vamos a hacer con este relato escrito es lo que ustedes después van a tener que hacer con los videos de la clase y la actividad grupal solicitada. Por lo que pudieron escuchar, por lo que pudieron leer, si lo tienen a disposición ahora mejor, un poco qué es lo que hace el docente. Si tuvieran que caracterizar cuál es el rol, en este caso del maestro, ¿qué hace él? ¿Le enseña las partes del cuerpo humano? Bien, Cintia, bien. Fíjate que enseña, ¿sí? Va diciendo, ¿no? Este hueso se llama tal y pide que los niños lo repitan y lo recuerden, ¿sí? Va aportando información. En este caso, cuando analizamos esta secuencia, el docente aparece como el actor principal y es la fuente de autoridad. Es el que está exponiendo el conocimiento. Es el que lleva la lámina y está diciendo de algún modo, esto es tronco, estos son extremidades, esto es cabeza. Entonces, acá el docente aparece como actor principal. ¿Qué hacen los niños? Los niños son los que escuchan, son los que repiten, porque de hecho el maestro después en un momento les dice que mencionen los nombres de los huesos que recuerdan, ¿sí? El docente es el que suma la información, les está pidiendo, les está indicando no solo los nombres, sino que dice cuál es la función de cada uno de estos huesos. Entonces, de algún modo empezamos a vislumbrar cómo en este modelo el docente es el que posee el conocimiento y se lo está transmitiendo a los niños, que escuchan y repiten. Luego les entrega un dibujo del esqueleto humano para que los nenes pinten la parte que deseen. ¿Sí? Es una actividad de pintar. Bien, ¿podemos rastrear una concepción de ciencia acá? Sí, acá en el fondo, en esta propuesta, hay una concepción de ciencia acabada, hay una concepción de como el conocimiento absoluto, como el conocimiento objetivo,
hay una visión clásica, ¿sí? Es el docente el que trae la información al aula, es el docente el que menciona cuáles son las partes y los nombres de los huesos, es el docente el que brinda las funciones de cada uno de los huesos, es el docente el que pide que los niños recuerden cuáles son, o sea, hay memorización, que recuerden cuáles son los nombres de los huesos. Y piensa en lo siguiente, lo que estamos buscando, y volvemos a la primera clase, no tiene que ver tanto con el aprendizaje de los nombres de los huesos, la ciencia como producto. Estamos buscando la ciencia como proceso. Entonces, de algún modo, en esta primera escena, vamos a vislumbrar lo que sería el primer modelo que vamos a reconocer y que tal vez es el más sencillo de reconocer, que es el modelo de transmisión, recepción o la escuela tradicional, ¿sí? Acá el objetivo es el aprendizaje de los nombres de los huesos y sus funciones. Tal vez desde esta primera lectura no se vislumbra esto, así que saltamos al caso 3, donde se trabaja exactamente la misma temática, y vamos a ver cuáles son las propuestas y cómo va cambiando. En el caso 3, los chicos están reunidos en grupo, el docente realiza una actividad donde les propone a los niños efectuar diferentes movimientos con el cuerpo, acá estamos haciendo lo mismo, abrir y cerrar las manos, mover la cabeza para arriba y para abajo, colocar las manos con las palmas hacia arriba, ubicarlas hacia abajo, pararse en una sola pierna, arrodillarse. Durante la actividad les pide que se toquen las distintas partes del cuerpo involucrados, manos, cráneo, brazos, mandíbula, y les hace decir cómo perciben los huesos al tocarlos, ¿sí? ¿Son blandos, son duros? ¿Cómo sienten los huesos? Los invita a sentarse en el piso, a cerrar los ojos, tocar las partes que la docente va indicando, nariz, cabeza, mejillas, dedos, y ya con los ojos abiertos pregunta a los niños que cuenten lo que percibieron. Luego, les pregunta si en algún tipo de accidente se rompieron un hueso, o si conocen a alguien que se lo haya roto, y les pide que cuenten todo lo que saben al respecto. Y acá saben que los niños, cuando les abrimos el abanico de que cuenten, no paran, exacto, no paran, y hasta traen la historia de la mascota que una vez se rompió la cadera y hasta pueden conocer el diagnóstico perfecto de la mascota. Entonces, bueno, que señalen la parte que está ubicado el hueso lesionado, qué tipo de golpe fue, cómo fue el tratamiento. Al día siguiente, agrupa a los nenes de A3. Vean que en la propuesta anterior todos hacían lo mismo, todos los nenes repetían los nombres de los huesos, acá se agrupan de A3. Y les pide que uno de ellos se acueste sobre un afiche y otros dibujen el contorno del cuerpo. Y que luego dibujen cómo suponen que es el esqueleto. ¿Sí? No trajo, a diferencia del primero, una imagen ya del esqueleto, sino que está trabajando con esto que hablábamos antes. ¿Cuáles son las preconcepciones y cuáles son los modelos acerca de cómo es el esqueleto humano que traen los chicos? ¿Sí? Entonces, les pide que dibujen cómo suponen que es el esqueleto. Al finalizar expone los papeles afiche de cada uno de los grupos y va realizando las aclaraciones en caso de considerarlos pertinentes. Al tercer día sí trae láminas y trae un esqueleto de material plástico, al igual que el docente del caso 1, y deja que los chicos observen. Y con preguntas les pide que traten de señalar en el material presentado qué huesos serían los que se movieron cuando separaron el brazo del cuerpo, cuando bajaban y subían la cabeza, cuando se habían lesionado. A continuación les propone que se acerquen a sus afiches, que habían trabajado con anterioridad, y que traten de reconocer en qué se parecen y en qué se diferencian de los dibujos que ellos hicieron. Y en caso de ser necesario, modificar con otro color la parte que quieran modificar. El docente ayuda, registra en los afiches algunas de las aclaraciones. Por ejemplo, en las manos hay muchos huesos y no habíamos dibujado las costillas. O en la pierna los huesos son grandes. Luego solicita que las familias envíen radiografías de huesos. El docente con todo el material selecciona qué partes considera pertinentes y agrega otras que ya había conseguido por su cuenta. Coloca en las mesas las radiografías
tantas como chicos hay, y proponen que miren a trasluz y que vayan intercambiando, y que aquellas partes que vayan reconociendo sean pegadas en afiches. El último día y a manera de cierre, con los niños arman un esqueleto articulado, utilizando las radiografías identificadas y completando con dibujos realizados por los niños, ayudados por el docente. ¿Sí? Dos propuestas de la misma temática, dos propuestas con actividades muy similares, pero dos propuestas que tienen de fondo concepciones de ciencia distintas. ¿Sí? Una, como es el docente el que va a dar el conocimiento acabado, esa verdad que manifiesta la ciencia, y otra concepción, que es lo que revisamos recién, que considera los modelos que ya traen los niños, modelos que muchas veces no son explícitos. A ver, pensemos en la diversidad que tenemos de niños. Vamos a tener niños que tal vez en su corta vida, en sus 4 o 5 años, han sufrido algún tipo de fractura, conocen lo que es una fractura, y entonces en función a eso saben que en el interior tenemos huesos y que esos huesos son estructuras duras. Y hay otros niños que desconocen por completo lo que es el esqueleto humano. Entonces, partiendo de eso, ¿no? De poder hacer explícitas las ideas, acercarlos a construir modelos cada vez más científicos. ¿Cómo pienso que es el esqueleto? Vemos un modelo de esqueleto, lo trabajamos, qué modificaciones tengo que hacer sobre el mío o no, ¿sí? Tal vez no haya que hacer ningún tipo de modificación. Vamos a construir un esqueleto articulado a partir de radiografías, ¿lo termina de completar el docente con dibujos o lo completan los niños con dibujos que ellos realizan a partir de las partes faltantes que puedan reconocer? Entonces, a simple vista, las propuestas pueden parecer similares, pero no lo son. No lo son porque los conceptos que están por detrás son diferentes. Entonces acá, si revisamos nuevamente el rol del docente, ¿sí? de la docente en este caso, es de mediadora del aprendizaje, ¿sí? Va a plantear problemas, cómo se imaginan que es el esqueleto, va a atender a las ideas previas, a las preconcepciones que ya traen los niños. Entonces, a diferencia del primer modelo, que era el de transmisión-recepción, donde era fuente de autoridad, acá es mediadora, orientadora. En el primer caso, el rol de los niños era atender, escuchar, todos realizaban la misma actividad. En este segundo caso, la construcción es personal y es en base a modelos existentes, desde lo que sé hacia el modelo científico. Y hay como un protagonismo compartido entre docente y alumno, ¿no? Porque las interacciones son múltiples, digo, aportan los niños desde el conocimiento de sus experiencias, ¿sí? Y en este caso, la docente a la atención y a la orientación y a la guía en la reconstrucción de esos modelos que hicieron de esqueleto. En cuanto al tipo de actividades, veamos que en la primera las actividades eran o grupales, ¿sí? ¿Se me está escuchando bien? Me parece que tengo problemas en la conexión. A ver. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha, profe. Ah, bien. En cuanto a las actividades, todos hacían lo mismo, todos prestaban atención al docente, y luego todos terminaban pintando un dibujo, con la parte que más les gustó, un dibujo del esqueleto. En este segundo caso, tiene que ver con la resolución de diferentes propuestas, actividades más bien concentradas en grupos pequeños, ¿sí? Sin instancias de puestas en común. Trabajaron en pequeños grupos, pero hay instancias también de socialización. Y si vamos a la concepción de ciencia que está por detrás, la pensamos como una construcción humana. La pensamos a la ciencia como producto y como proceso. No solo aprenden sobre los nombres de los huesos, sino también aprenden a revisar tus concepciones. Hay como una contextualización al preguntar, ¿alguna vez te quebraste un hueso o alguien de tu familia se lastimó? ¿O alguna vez fuiste y te hiciste una radiografía, te sacaste una foto de cómo es el interior de tu cuerpo y cómo es el interior de tu cuerpo? Hay percepción, hay utilización de los sentidos.
cerrando los ojos es la propuesta, cómo perciben que son esas partes que estamos trabajando, son partes blandas, son partes duras, no pasa por la memorización, ¿sí? Pasa justamente por esto de la construcción del conocimiento, a partir de lo que ellos ya traen. Entonces, si vemos en el primer caso, enseñar tiene que ver con transmitir y aprender con percibir ese conocimiento. En este segundo caso, enseñar tiene que ver con diseñar actividades que actúen como guía, que actúen como andamiaje, construir no solo conceptos, sino también competencias. Vamos al mini trabajo de 3, cuando les pide a los chicos que recrean cómo es el esqueleto de la parte interna. ¿Es que acaso no se van a dar pequeñas discusiones en esos grupos? ¿Sí? ¿Cómo crees que son los huesos? Sí, alguno va a decir, bueno, son así, son de este modo, no, yo vi un esqueleto en tal serie. Digo, y eso también es ciencia como proceso porque tiene que ver con la comunicación y con la puesta en común, porque cada grupito iba a presentar su modelo. Bien, entonces acá tenemos dos modelos. El primero, que es el tradicional, el caso de modelo transmisión-recepción, escuela tradicional. Este último, que lo vamos a llamar escuela actual, dentro de la línea de la escuela actual hay varios. Nosotros vamos a trabajar el modelo por indagación, que consta de 3 componentes: un momento de contextualización, ¿alguien se rompió un hueso alguna vez? Un momento de indagación y diseño, ¿sí? ¿Cómo suponemos que es el esqueleto? Y un momento de hacer visible el pensamiento. ¿Qué cambios harían al esqueleto que diseñaron ahora que lo pueden comparar? Y nos queda un modelo intermedio, que es el que se llama aprendizaje por descubrimiento, que surge como crítica o como alternativa a la escuela tradicional. ¿Sí? La escuela tradicional se centraba en la ciencia como producto. ¿Sí? Este hueso se llama fémur, este se llama húmero, este se llama radio, este se llama cúbito. Como alternativa dice, no, vamos a trabajar la metodología científica, vamos a trabajar el método científico. Vamos a dejar que los niños exploren por sí solos, porque si los niños simulan el método científico, si los niños siguen el trabajo paso a paso de los científicos, van a llegar a los mismos descubrimientos que los científicos. Entonces, en este caso, en este tipo de modelo, la docente o el docente actúa como guía, va a diseñar actividades como si de recetarios se tratara. Primero van a hacer esto, en segundo lugar van a hacer esto, en tercer lugar van a hacer lo otro. El niño es activo, ¿sí? Porque va a estar haciendo. Pero la gran crítica que se le hace a este modelo de descubrimiento es que el niño, solo por hacer y solo por seguir una serie de pasos, una orientación, no va a aprender, ¿sí? Este modelo, que es el modelo por descubrimiento, no va a considerar las ideas que traen los niños, porque considera que con la sola aplicación de la metodología científica ya es suficiente. Entonces, por un lado, sigue siendo una mirada bastante reduccionista. El tradicional se centraba en los conceptos. El de descubrimiento se centra en los procesos, pero hacer por hacer no lleva ningún tipo de práctica. Y después cuando ustedes lean con mayor detenimiento el caso 2 presentado, van a ver que sí, hay actividad porque trabajan junto con una canción, lo mismo, ¿no? Los movimientos del cuerpo junto con una canción. Después la docente lleva el esqueleto plástico, pero deja que los chicos exploren sin ningún tipo de guía, o exploren. Miren el esqueleto, jueguen con el esqueleto, como si el solo contacto con el hacer, con la realidad, sería fuente de construcción del conocimiento. En sí, digo, ¿no? Como para ir caracterizando. Entonces, en ese texto, vuelvo al material, y con más detenimiento, en esta semana ustedes van a leer el caso 1, el caso 2, el caso 3, luego encuentran un resumen, ¿sí?
de estos tres modelos: escuela tradicional, escuela activa y la escuela actual. ¿Qué hace el docente? ¿Qué hace el alumno? ¿Cómo es la interacción? ¿Qué concepción de ciencia aparece? ¿Qué concepción de enseñar? Y esto lo van a trabajar en conjunto con el material de Fuhrman y Podestá, que es en donde figuraba la ciencia como producto y como proceso, que también tiene un cuadrito comparativo, ¿sí? Creo que es en las últimas páginas, o antes, sí, en las últimas páginas, donde aparece modelo transmisivo, de descubrimiento espontáneo y por indagación. O sea, los tres escenarios al igual que en este otro material. Entonces, entre el texto de García y Domínguez y el texto de Fuhrman y Podestá, la propuesta es que primero ustedes completen un cuadro comparativo, ¿sí?, de estos tres modelos de enseñanza. Eso aparece, a ver acá. Se los comparto. Presentar ahora. Bien. Esto, chicas. ¿Sí? Para esta clase resulta útil organizar el material de lectura en un cuadro comparativo, ¿sí? Más o menos lo tienen logrado. Es un poco transcribir la información, aunar la información. Entonces, ¿qué hace el docente? ¿Qué hacen los niños? ¿Cómo es la interacción? La interacción si es unidireccional, desde el docente hacia los niños. Si es bidireccional, o como decíamos, si tienen un protagonismo compartido. ¿Qué tipo de actividades y recursos se plantean? ¿Cómo es la evaluación? ¿Qué concepción de ciencia está por detrás? Acá lo relacionamos con lo que vimos anteriormente, visión clásica, visión socioconstructivista, o también podrían decirme concepción de ciencia como producto, concepción de ciencia como producto y proceso, o solo como proceso, una de las dos caras. Cualquiera de esas cuestiones está bien. ¿Qué concepción de enseñanza y aprendizaje está por detrás? Y puedo llegar a rastrear. Armar este cuadro, una vez que tengan armado este cuadro, es que recién van a poder realizar la actividad grupal, ¿sí? La actividad grupal, a ver, voy a dejar de compartir un segundo. ¿Estamos hasta ahora? Así explico la actividad grupal. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, la propuesta, insisto nuevamente, tiene que ver con usar estas dos bibliografías, una que ya tenían desde la primera clase, más la que sumé hoy, para construir ese cuadro. Una vez que tienen ese cuadro, van a ir a los 3 videos, ¿sí? Esos videos, ¿sí?, aparecen los links. Después, si llega a haber algún tipo de dificultad, con el link me avisan. Yo los chequeé y estaban disponibles. Hasta la semana pasada que armé la clase estaban disponibles. Estos 3 videos, muchachas, son videos que estaban disponibles en YouTube. Puse clases de ciencias naturales, encontré 3. Teniendo esta caracterización, ¿sí?, estas generalidades sobre los modelos, una cuando ya ve una clase, más o menos puede percibir qué hay por detrás. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar cuál es el modelo que abunda o que predomina o que aparece en cada uno de esos videos, ¿sí? Me van a decir, bueno, en el primero, el modelo por descubrimiento. Y ahí es donde les pido 3 evidencias de por qué me están diciendo que ese video, el video 1, corresponde al modelo por descubrimiento. ¿Cómo rastreo las evidencias? Y bueno, voy a decir, porque el rol del docente es tal cuando le propone a los chicos hacer esto, porque el tipo de actividades que plantea son todas idénticas, son todas iguales, entonces se corresponde al modelo de transmisión-recepción, porque la propuesta de enseñanza atiende a la diversidad de chicos, entonces se corresponde. Evidencias, 3 cosas que ustedes observan en ese video y que les lleva a pensar de que se trata de alguno de estos 3. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esa actividad, necesitan tener el cuadro resuelto, porque directamente van
y miren, a ver, fíjate, ¿qué están haciendo los niños? Y los niños están participando activamente, es una construcción personal, es en base a lo que ellos ya conocen, tienen en cuenta el contexto histórico, tienen en cuenta el contexto inmediato, es modelo actual. Bueno, ¿qué evidencias vamos a poner? Esta y esta. 3 pruebas, a eso llamo pruebas o evidencias. 3 cuestiones que ustedes observan en los videos y que las lleva a pensar que responde a ese modelo. Esta actividad tiene como condiciones que es grupal, y hablo de grupo cuando pienso en 2, 3 y 4 integrantes, no más. La propuesta, ¿sí?, que ustedes realicen, la va a subir una sola de los integrantes del equipo, y luego yo después la calificación la transfiero al resto de las integrantes. Creo que en el formulario, se los hizo en formulario, sí, en el formulario, aquí sí, en formulario se los hice, ¿no? Sí, en el formulario pido los nombres y apellidos de los integrantes. Y tienen fecha de presentación dentro de 15 días, ¿sí? Entonces, tómense en el tiempo como para poder leer el material, construir el cuadro, cada una de las integrantes del equipo, mirar el video tranquila, tomar anotaciones de qué les parece, después ustedes se pondrán de acuerdo y evaluarán cuáles son esas 3 evidencias y si coinciden con el modelo que corresponde. Mi pregunta es, ¿quedan clara cuál es la propuesta de esta actividad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? No estamos evaluando la enseñanza, porque de hecho son 3 videos que están libres y en algún momento alguno de ustedes puede subir un video y también ser insumo para la clase. Son videos que encontré en la web y que podemos catalogar en cada uno de estos modelos de enseñanza, ¿sí? Hay ciertos rastros, como en estos textos, que dan cuenta de que sí, es por descubrimiento, porque fíjate, la docente pretende que los niños aprendan solo por hacer, o es de indagación porque realmente hay un trabajo que va más allá del aprendizaje de las partes de una planta. Uno es sobre las partes de la planta, otro es sobre la experiencia de teñir una flor, y otro es sobre el trabajo en huerta. ¿Sí? Esas son las 3 respuestas que van a encontrar. Bueno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, ahí me fijé en el Classroom si se pueden abrir los links y sí, se pueden abrir tranquilamente. Buenísimo, perfecto. Sí, de todas formas, si no pueden abrirlos, están los nombres, los buscan así como niños inicial, actividad de las plantas y sus partes. Enseñanza de las ciencias, aparecen. Yo los busqué así. Y buenísimo, gracias Cintia por chequearlo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos entonces con el tipo de actividad, con la densidad de información y el trabajo? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. Nosotras hoy estamos 31, el próximo no nos corresponde, el 7 no tenemos Meet, tendríamos recién el 14, ¿sí? La semana que viene, ¿sí? Ustedes van a seguir trabajando con esto y ya les voy a presentar algunas cuestiones vinculadas al modelo por indagación, que es el modelo que vamos a llevar adelante nosotras a nuestras prácticas. Entonces, cuando nos encontremos el 14, ya vamos a volver a esto de la clase invertida. Hoy, por el feriado del lunes anterior, nos tocó presentación de la temática de la clase el mismo día del encuentro. Pero el 14 ya va a ser invertido. Entonces van a venir con un trabajo anterior, una clase anterior, sobre la cual conversar y demás. Bien, muchachas, ¿estamos? ¿Sí? Preguntas sobre lo trabajado, sobre las clases anteriores, sobre lo que expliqué ahora, sobre el material, algo que no se haya comprendido. Mi pregunta es, ¿habían trabajado algo sobre modelos de enseñanza en didáctica, en alguna didáctica general? Sí, profe. Ah, bueno, entonces, bien, sí, la escuela tradicional la super reconocen, por ejemplo. Sí, profe, se trabajó mucho en pedagogía el año pasado. Perfecto. Sí, esto es un poco más centrado
a la enseñanza de las ciencias, por eso es que podemos rastrear qué concepción de ciencia hay detrás. Esto que yo insistía tanto de que la concepción de ciencia termina de algún modo determinando las propuestas de enseñanza y por qué es importante revisar la concepción de ciencia, tiene que ver con esto, ¿sí? Muchas veces este análisis de qué entiendo por ciencia no se hace. Entonces encuentro, ay, qué lindo, hay una propuesta que me gusta para llevar al aula. Pero si yo no pienso para qué estoy haciendo esto, cómo lo voy a llevar al aula, qué pienso sobre cómo aprenden los chicos ciencia, voy a terminar cayendo en alguno de estos modelos que digo, son vigentes porque los seguimos observando en los jardines, se sigue observando este tipo de prácticas. Son los que tenemos que empezar a reemplazar. Obviamente, ni hablar del tradicional, que es el que tenemos que dejar fuera, y cada vez acercarnos más a modelos cercanos al actual, a la indagación. ¿Alguien me escribe algo? Me fijo, Karina, a ver qué, Ángela, me fijo a ver qué pasó. Puede ser que en algún caso se me haya salteado alguna de las participaciones, ¿sí? Bien. Profe, una preguntita. Sí, sí, Esther. No entendí o por ahí no lo llegué a escuchar en la parte del cuadrito donde dice evaluación, ¿qué es lo que hay que poner ahí? ¿Qué entiende este modelo por evaluación? ¿Sí? Fíjate que en el caso del primer, caso 1, ¿sí? Se pide que los chicos repitan los nombres de los huesos, mencionen los nombres de los huesos que recuerdan. O sea, al momento de evaluar, ¿qué está primando acá? La memorización. ¿Sí? Entonces ahí es identificar qué es evaluar. Bueno, recordar los nombres de los huesos. Este docente o esta docente va a interpretar que el niño ha alcanzado los objetivos propuestos cuando puede decir este es el fémur, este es el radio, este es el cúbito. En el modelo por descubrimiento, la evaluación tiene que ver con la adquisición de habilidades. Si se prioriza el método científico y que los niños tienen que realizar un trabajo similar al de los científicos para llegar al conocimiento, la evaluación va a ser justamente que los niños puedan observar, formular hipótesis, llevar la puesta a prueba de estas hipótesis, que puedan seguir a rajatabla el método científico. En el modelo actual no solo se van a evaluar los conceptos y los procesos, sino también que eso pueda ser aplicable a otro contexto. ¿Te pasó de que alguna vez te fracturaste? ¿Cómo? ¿Sí? La aplicación a otro contexto. Entonces, un poco sería qué se entiende por ciencia, qué se entiende por enseñar, qué se entiende por aprender, qué se entiende por evaluar. Cómo enseñar, ahí qué tipo de actividades y recursos se plantean. ¿Sí? Nos faltaría acá, pero no lo agregamos, es ¿para qué enseñar ciencias? ¿Sí? Uno desde el modelo de transmisión-recepción en la escuela tradicional diría, enseñamos ciencia para que los niños que no traen conocimiento científico generen un conjunto mayor de verdades acerca del mundo. Desde el modelo por descubrimiento enseñamos ciencia para que los niños, simulando el trabajo científico, lleguen a esas verdades. Y uno desde el modelo por indagación diría, ¿para qué enseñamos ciencia? Y para alfabetizarlo científicamente. ¿Sí? Faltaría el para qué en ese cuadrito, que no lo incluimos, pero podemos llegar a deducirlo. Entonces un poco esto, chicas, empezar a mirar entre líneas las diferentes propuestas y empezar a reconocer cuál es el trasfondo, ¿sí? ¿Qué supuestos subyacen detrás de cada una de estas propuestas de enseñanza? Y si lo podemos acomodar en alguno de los modelos, y si vemos que es un modelo tradicional, cómo reformularlo para que ese modelo sea más cercano a una propuesta actual, a un modelo por indagación. Un poco esto. ¿Alguna otra cuestión? ¿Quedó resuelta tu consulta, Esther? Sí, profe, gracias. ¿Qué más? Y bueno, luego les paso. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime, Maylem. El cuadrito que dice del texto de ciencia como producto y proceso es la página 13 Creo que estaba al final del capítulo. para leer. Sí, creo que está al final del capítulo porque... Sí, es ese. Yo ya lo copié, así que sí, es ese.
Sí, Muchas gracias. de hecho, si mal no recuerdo, bueno, tengo el libro acá, pero no sé si se los digitalicé completo el capítulo. Ese capítulo creo que también presentaba 3 escenarios ficticios también. Y después de la presentación de esos Sí, 3 profe. escenarios ficticios, es que presenta Aparece el cuadro. el cuadro, exacto. Sí. Bueno, y también van a tener otros ejemplos también como para guiarse. Sí, el cuadro está al final del capítulo. Y llama modelo transmisivo, descubrimiento espontáneo y por indagación. Mientras que García y Domínguez habla de escuela tradicional, escuela activa y escuela actual. Pero estamos exactamente en lo mismo. Sí. Profe, yo tengo otra duda. Sí, decime, Diana. ¿Este cuadrito es solo para la carpeta o se entrega también? No, es solo para la carpeta. Es para la carpeta y es cuando tengas que preparar algún examen, cuando tengas que preparar algo y para preparar la actividad. El cuadro no se entrega, pero, a ver, es la propuesta de cómo preparar este material. Si vos lo preparás en forma de cuadro, cuando lo tengas que estudiar, te va a resultar mucho más fácil, porque vas a saber qué es lo que tenés que comparar en cada uno de ellos, que en lugar de recurrir a la bibliografía completa y leer todo el capítulo con todo. Entonces, esto es una alternativa de cómo organizar esta información. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, revisaré los foros que me están quedando, las participaciones que me están quedando sin algún tipo de devolución, y en cuanto pueda también voy a pasarles las calificaciones del formulario del cuestionario 3 al aula, así se les va quedando completa el registro, les va quedando completo el registro en el aula. Chicas, nuevamente agradecerles porque siguen siendo uno de los cursos con mayor actividad y con mayor interacción, así que bien, ese es el camino. Muy bien, chicas, muy bien, porque así llegamos a buen puerto, así se llega a buen puerto. Profe, una pregunta. Sí, ¿Esta clase la va a colocar en el Classroom? esta clase, sí, cuando soluciona Sí. el problema de cómo pasarlas a YouTube, sí, y anterior también. Gracias, profe. Sí, que lo tengo que hacer en cualquier momento. Bueno.